Nos acompaña primero las damas, las vamos a Pero, saludar. por supuesto. A Estrella Jerez, que fue diputada provincial aquí en el bloque de 1983 del PJ. Gracias por venir, buenas noches, Estrella. Buenas noches, Pablo, muy amable. Y José Luis Lizurume, que nos ha visitado también en varias oportunidades. Sí. Fue gobernador, pero en esa época, ahora vamos a repasar, fue el primero diputado nacional. En el 85. En el 85, y después tuvo una larga trayectoria política también. Estrella del justicialismo y Lizurume, Cacho como lo conocemos cariñosamente, de la Unión Cívica Radical. Bueno, primero, ¿qué les genera cuando recuerdan 40 años de democracia? ¿No? En aquella, yo decía, Estrella, que ahora lo vemos ya como más afianzado el sistema, pero en el 83, cada vez que volvía la democracia no se sabía cuánto tiempo iba a permanecer, ¿no? Sí, fue un gran desafío, sin duda, un gran desafío. Porque veníamos de una etapa muy oscura. La dictadura militar duró 7 años y medio, alrededor de 2.657 días, desaparecieron 30.000 personas, un número que surge precisamente de las denuncias que habían recibido las propias juntas de las Fuerzas Armadas, alrededor de 30.000 personas que se denunciaban como desaparecidas dentro de la Argentina y también en el exterior del país. Más de 500 niños apropiados. En fin, veníamos de una noche muy oscura, tal vez la página más oscura de la historia argentina. Y bueno, cuando uno piensa en eso, allá estoy viendo la foto de Alfonsín. En verdad nosotros sabemos que los golpes de Estado en la Argentina siempre tuvieron algún componente de la sociedad civil, es decir, no fueron golpes solo militares, sino cívico-militares, de manera que eso quedaba flotando también. Alfonsín, como dicen algunos, es el menos radical de todos los presidentes radicales y a otros les gusta decir es el menos peronista de todos los presidentes peronistas, porque la verdad que nosotros hoy, es cierto, con el diario del lunes, en aquel momento había fricciones entre el peronismo y el radicalismo, por supuesto, pero la labor, el rol que tuvo de garante del Estado de Derecho, de la democracia, Alfonsín, es algo que todos le vamos a poner en valor por el resto de nuestros días, por lo menos quienes estuvimos en esos momentos viviendo todo el proceso democrático, sabemos que... Como es que a usted le tocó otra boleta, seguramente iban la de Luder. Sí, claro, pero creo que Luder y Vittel, claro, y coinciden seguramente que fue quizás el presidente ideal para ese momento que necesitaba el país. Por algo ganó, que a muchos lo sorprendió, ¿no? Sí. Él mismo se encargó de decir esa noche, ¿no?, de la elección del 30 de octubre, algo que todavía hoy yo repasando, y por eso me traje mi ayuda de memoria, dijo, nosotros no le ganamos a nadie, no derrotamos a nadie, dijo frente a casi 1,5 millones de personas, porque hoy salimos ganando todos, recuperando nuestros derechos. Y era así, en verdad. O sea, en ese mismísimo momento él pasó de ser el candidato de la Unión Cívica Radical a presidente de todos los argentinos, ¿no? Cacho, digo, ahora que estamos viendo esta grieta, lo que recuerda Estrella es que eso fue vivido de otra manera, fue como una fiesta de la democracia para todos, ¿no? Volver a votar, ganar a quien ganara. Pero además, previo al triunfo, hasta los radicales quizás nos asombrábamos de las actitudes que había tenido Alfonsín, porque nos tenemos que acordar que Alfonsín, como candidato, cuestionaba el pacto militar sindical. Parecía que tirarse con el sindicalismo era directamente ir a la derrota electoral. Fue una de las cuestiones que esgrimió como baluarte y que definitivamente le sirvió. Pero además, como dice Estrella, efectivamente, yo tengo una cosa muy íntima adentro mío porque tuve oportunidad de alternar varias veces con él. Usted lo trató mucho. Voy a confesar algo más. Bueno, por la edad que tengo, yo al principio no fui alfonsinista porque Alfonsín no estaba. Yo era radical del pueblo porque era Balbín el único que aparecía. Después que leí algún libro de la historia de la vida de Alfonsín, supe que al principio Alfonsín era uno de los delfines de Balbín. Después hubo algunas diferencias que los alejaron un poco. Pero yo digo,
no solo el hecho de que abrió las puertas a una democracia que creo que es definitiva, estoy convencido de que es así, sino que tuvo una actitud muy valiente cuando tomó la decisión de juzgar a la Junta, ¿no? Claro. No existe, creo, en la historia del mundo algo que haya ocurrido de esa manera. Y también como diputado nacional, me acordaba cuando comentaba ella que estaban vigentes las zozobras, a poco de asumir Alfonsín, es decir, no tampoco, pero cuando yo ya era diputado nacional, acuérdense de la presunta rebelión de Rico. Claro. No, A Semana nosotros, Santa. yo era diputado nacional, enviaron de Buenos Aires un avión a buscarnos, a los que estábamos en el interior, para ir a las bancas a sentarnos, porque no se sabía qué podía pasar. Que ese fue otro de los gestos que demostraron que Alfonsín era un hombre abierto. Acuérdense que cuando él volvió a La Rosada, habló al lado de Cafiero, que dijo la casa está en orden. Sí. ¿Por qué? Porque tuvo el acompañamiento de todos los sectores. Primero concurrió al lugar donde estaba la presunta, no, la real rebelión, y después tomó esa decisión que fue una decisión... Decisiones que tenías creo que ir cambió la tomando, historia. le pregunto a Estrella también, como mirándolo desde el otro lugar, ¿no? Primero la decisión del juicio de la Junta, pero después cuando viene Semana Santa, viene la ley de punto final y obediencia de vida, eso sí fue criticado por muchos sectores, pero creo que se estaba buscando pacificar al país porque era mucho más frágil esa democracia que la que estamos viendo hoy, ¿no? Yo voté, yo las voté Claro. como diputado. Te tocó levantar la y mano. los cuestionamientos que había eran terribles, Claro. pero hablé muchas veces con él de ese tema, inclusive muchas veces, no exagero, algunas veces tuve oportunidad de visitarlo en su casa particular después que se fue, y bueno, él privilegiaba que la cuestión se fortaleciera en la paz y no en un presunto conflicto que no se sabía en qué podía derivar, porque el tema de la ley de punto final y la ley de obediencia debida, si uno se acuerda, ella también debe acordarse, en la época de esas oscuras que ella destacaba, era más fácil que cometiera delitos matando o escondiendo gente en los cabos que los generales. Sí. Fue una cuestión de obediencia debida Sí, que había, ¿no? obediencia Que había debida, realmente, sí, que los sí, impulsaba. sí. Algunos, y bueno, yo tuve que votar las dos. Y bueno, pero le creí toda la vida lo que él decía y por eso me siento feliz de haber vivido esas circunstancias, ¿no? Sí, era el contexto, ¿verdad? O sea, si uno en ese momento, digamos, fue muy duro, tanto obediencia debida como después los indultos de Menem, o sea, cómo se explicaba esto, ¿verdad? Parecía como una defección de la causa de derechos humanos que nosotros estábamos abrazando en ese momento. Fue muy criticado por eso, pero en verdad si uno mira el contexto histórico y una democracia que recién comenzaba a caminar, la verdad que uno puede comprender, digamos, la tarea que inició Alfonsín con todo el tema de los derechos humanos, en la creación de la CONADEP, todo lo que aún también eso generó un debate importante, porque lo que se requería de él era que se creara en el Congreso una comisión bicameral, y él eligió formar una comisión de notables para que pudieran, que fue la CONADEP, para que pudieran elaborar el informe que todos conocemos. Y bueno, sin embargo, esa tarea que él comenzó, la continuó Néstor Kirchner. Eso pero hay que decirlo ¿me también. permiten decir sí, algo? Sí. No es con intención de discutir ni mucho menos, pero en su momento no tuvo el acompañamiento total de todas las fuerzas políticas, porque al principio el propio justicialismo se resistió a integrar la CONADEP. Sí, por eso Tenemos digo que que fue acordar de duro, eso. sí. Costaba convencerse, primero... Fue un debate Sí, que renació ahora sí. con la película, con Claro, 1985, efectivamente. que decían, bueno, fueron todos y mucha gente salió en las redes a decir, guarda que no eran pero todos. bueno, porque eso yo creo que en el fondo, primero, una derrota que parecía inexplicable para el justicialismo, seamos francos, nadie Sí. pensaba que Alfonsín se iba a imponer sobre Luder. Sí, pero era un peronismo que tenía una... Sí. Por dentro No, y que venía además- en ebullición. Y él mismo, Hizo una mucha mejor campaña. Yo creo que ahora está bueno Sí. para analizarlo Y él mismo, con, con lo con que las está campañas pasando. actuales. Sí. A veces es la Sí. campaña también la que te acuérdense lleva, que ¿no? el candidato Sí, fue muy justicialista en bueno. algún momento hasta habló de amnistía.
Eso golpeó. Y el cajón de Herminio y todo lo que pasó. Bueno, eso fue claro, sí. Pero digo, sí, ese es el cotillón que se le pone, pero no. El folclore que fue, pero en ese momento no era el ideal. Capaz que en otra época hubiera sido tomado de otra manera, pero en ese momento claramente no se midieron las consecuencias. Quiero volver un poquito a Chubut, aparte de Alfonsín, que podemos hablar de ese gobierno. A ver, a usted tocó integrar seguramente ese equipo que lo tenía Atilio Biglione como candidato, y usted esa legislatura con mayoría del radicalismo, pero muchos destacamos, y a mí que me toca como cronista parlamentario y me cuentan historias de aquellos años de, bueno, una legislatura con unos debates encendidos, pero de mucho nivel, ¿no? Muy bueno, sí. Se ¿Cómo recuerda esa legislatura? Los temas que trataron en aquel... con mucho amor, todavía, porque la verdad que fue... Realmente nosotros estábamos cargados de convicciones y de ideología, tanto en el bloque radical como nosotros, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, algo que yo recuerdo especialmente fue para un 2 de abril, que el peronismo tenía una posición distinta al radicalismo en relación a lo que había sido Malvinas, se hablaba de este proceso de desmalvinización y todo esto. Nosotros teníamos un compañero de bloque, gracias a Dios lo tenemos todavía, y por acá lo saludo, Ángel González, que es de Rawson, y Ángel hizo un discurso tan encendido en la legislatura que la verdad que nos hacía caer las lágrimas a todos acerca de Malvinas, y nosotros nos retiramos del recinto, pero de verdad convencidos y con mucha, con pasión, ¿no? De cómo no entienden esta posición que tenemos nosotros, ¿no? De cómo vivíamos el fenómeno Malvinas. Quiero decir, era así, ¿no? Se vivía la política con mucha pasión, por un lado, ¿no? Con mucha pasión, y también era racional, bastante racional. Si bien algunas cosas, alguna vez se fueron de cauce y don Atilio nos pegaba unos tirones de oreja, a otro compañero de bloque y a mí nos corrió de una reunión de Casa de Gobierno, pero bueno. Tenía su carácter, Biglione. Tenía su carácter, tenía su carácter. Imagínate que aguantó 90 días un paro de los empleados públicos con todos los bombos alrededor de la Casa de Gobierno, y él se cruzaba de la Casa de Gobierno a la residencia con todo el... Ningún problema. Bueno, había otro respeto en esa época. Yo no sé si hoy un gobernador hoy lo podría hacer, Bueno... Y yo creo que en esa época esas cosas todavía había un límite. Sí, pero también, vamos a ser francos, voy a hablar personalmente para que no se crea que... Usted también ha enfrentado como gobernador algunas manifestaciones. Quiero decir, el comienzo de la democracia de estos 40 años, para los que ya teníamos la mitad de edad que la que tenemos ahora, sobre todo los que vivíamos lejos de los centros de decisión política importantes, se vivía un anti que era casi un Boca River al principio. Y yo aprendí, cuando fui al Congreso de la Nación, que tenía que haber otra relación, más allá de la ideología y más allá de los pensamientos y más allá de las coincidencias o no, pero bueno... Pero había... Ustedes vivieron en ese 83, esto está bueno para ya empezar también a comparar, porque mi interés de la nota es ver cómo están analizando hoy también la política. Ustedes vivieron ese bipartidismo fuerte. Muy fuerte. Ese resultado electoral era no sé, 45-40, una cosa... Más allá de había algunos diputados del PACH en esa legislatura, pero en realidad era... Nosotros tuvimos tres del PACH. Biglione ganó por 700 votos. Fue cerradísimo. 783 votos. Eve Corchuelo era Eve Corchuelo de Comodoro Rivadavia, del sector al que yo pertenecía internamente al comienzo de la gestión, ganó Atilio por esa suma. Es una diferencia muy pero como está redactada nuestra Constitución, bueno, se quedó con los 16 diputados. Claro, pero la gente votaba en esa época la lista 2 o la lista 3. Ahora eso ustedes... Y era muy importante el número 2 y el número 3 como el escudo de los partidos políticos. Claro. Era significativo, uno iba a visitar a la gente y ya sabía, la lista 2... Supongo que les pasaría con los correligionarios. La carita del que se vota, era la foto, pero antes era el escudo. Fotos, antes era el escudo y era el número. Y yo creo que eso se ha debilitado. Yo le comentaba ahí antes de ingresar que una de las cuestiones que yo atribuyo a que he notado un debilitamiento de los partidos políticos son las coaliciones y las alianzas.
los desdibujan un poco a los que integran esas coaliciones. ¿A usted le tocó ganar una boleta que iba al Frepaso en esa alianza y después, en función de gobierno, Pero mirá lo que pasa ahora. ¿Pasó? ¿No? Entonces, y creo que eso generó un poco una reacción aquella del 2001 de que se vayan todos, ¿no? Yo no sé si decir la suerte, pero viví muy intensamente esa época porque el hombre que tomó la posta después de esas 5 fugaces presidentes, que fue Duhalde, yo tuve con él una muy, muy fluida relación. Íbamos una vez casi por semana a Olivos, porque era afuera Olivos la rodeaba la gente, había una reacción muy, muy en contra de toda lo que era la actividad política, y bueno, con aciertos y con errores, por lo menos se encaminó definitivamente lo que parecía ser un verdadero caos. Porque yo voy a ser muy franco, cuando De la Rúa renuncia, yo estaba en Casa Rosada, con el gobernador de Mendoza. Llegué a casa, y a lo mejor muy tremendista en mi impresión, le decía a Marcela, tengo preocupación, que no sé qué puede pasar, porque no parecía que alguien asumiera con verdadero liderazgo o fuerza. Acordémonos, ¿no?, que el primero que asumió dijo que terminaba con el Fondo Monetario Internacional. Qué época dura. Bueno, ahora, Estrella, y usted, quiero preguntar también su opinión respecto a esta política que vemos hoy, que ha cambiado tanto el escenario. Se habla de la crisis de los partidos tradicionales, los partidos a los que ustedes integraron en aquel 83. ¿Eso le parece positivo o le parece que ha involucionado la democracia en el país? No, yo creo, yo escucho muchos lamentos, ¿no? Y como hoy soy jubilada, pero igual sigo siendo una militante peronista, escucho las radios de Trelew, por ejemplo, donde hay un muro de los lamentos, más o menos por las mañanas, relacionados con las quejas de la gente, en contra de los políticos. Y yo lamento, en verdad, que no haya un ejercicio de la memoria más intenso, ¿no? En esto, por ahí hacer un mea culpa también de lo que fueron los primeros, yo fui 8 años diputada de la provincia, en no haber promovido más políticas públicas, digamos, vinculadas con los contenidos y los currículos, para que esto, porque me apena mucho en verdad que la gente no tenga idea de lo que pasó en la Argentina durante estos años de los que hablamos recién, ¿verdad? Que no tenga idea qué significan los 40 años de democracia, qué significa que ya nadie vuelva a hablar de un golpe de Estado. Esto ha sido una construcción del pueblo argentino, con todos los defectos y virtudes que tiene el sistema político argentino. Haber logrado hoy que no se hable más de un golpe de Estado. Antes era la primera reacción del argentino, era ante algo que no le gustaba a un político, que vengan los milicos, que vengan los militares. Esto era lo que se decía. Hoy se escucha, pero es algo absolutamente minoritario. En la campaña se discutió los desaparecidos. Yo creo que es absolutamente minoritario, pero yo creo que en esto yo no ese pesimismo, esa cosa quejosa que tenemos nosotros, no porque la democracia, no porque qué me dio, no, caramba, no, nos dio un montón. Hay uno de los cosas candidatos que al hablar de la casta, cada vez se le pregunta por el sistema democrático, como Milei, no es muy claro respecto de si le parece. Bueno, yo le digo que de este candidato, por favor. Asumamos, bueno. No, realmente, porque hoy ya él no puede hablar de la casta política, porque hoy evidentemente está con socios políticos que son de la casta. Coincido totalmente, y creo que el otro candidato menos puede hablar todavía. ¿Saben por qué? Porque Milei es una incógnita, pero una incógnita relativa, porque dice cosas que preocupan. Pero el otro es una realidad. El otro candidato es una realidad. Formó parte de este gobierno, hace un año que es ministro de Economía, produjo los desastres económicos mucho peor que el que pidió que se lo echara, que era su antecesor en el Ministerio de Economía. Quiere decir que ninguno, para mi gusto, ninguno de los dos candidatos, para mí, ofrece una expectativa. ¿Sabe lo que le quiero preguntar respecto a este balotaje? Sí. El balotaje y todo este proceso, porque aparte de un año electoral, la gente de Trelew 5 veces va a ir a votar, pero en la provincia votamos antes, y las PASO y todo. ¿No se vive ya el ir a votar? Me parece, les quiero preguntar, con ese fervor de hace 40 años, de ese año 83, 85, esas elecciones donde había 80% de participación y la gente iba
con alegría a votar. Creo que se ha perdido, no sé si ustedes coinciden. Claro que se ha perdido, y se ha perdido precisamente por responsabilidad de los políticos, de nosotros. Como una autocrítica general, digamos. Pero yo la generalizo permanentemente, porque yo digo una cuestión. Cuando nosotros nos reuníamos, éramos jóvenes y nos reuníamos en los comités, y ellos supongo que en las unidades básicas, no se hablaba de otra cosa, se hablaba de qué podía pasar, qué se tenía que hacer, debates que realmente adentro interesaban y atraían. Hoy no hay razones para que la gente se vea, por lo menos en lo que yo he podido ver o notar, atraída para ir a un comité a hablar de qué. Hablar de qué si se ha diluido toda la cuestión política. Ahí veo un debate y una diferencia. Estrella la veo como lamentando que la gente no sepa valorar eso, y usted, pero usted entiende que la gente, ¿por qué esta gente está enojada? Pero claro, lo entiendo perfectamente, pero escúchame, voy a dar un ejemplo. La prueba evidente de que la gente está enojada es que ¿cuántos millones no fueron a votar en esta última elección? Sí, ahora levantó un poco el porcentaje. No. Pero las PASO tuvo un 69% que es de los más bajos que bueno, ¿y eso qué muestra? Y los cancerolazos que hubieron en la época de la Rúa, ¿qué mostraron? Y lo que aconteció a partir de ahí, ¿qué mostraron? Que la consideración de la gente, pero sobre todo de los jóvenes, que no, como dice ella, los jóvenes no vivieron las épocas oscuras de la dictadura, entonces no saben lo que es no estar en democracia porque no les pasó. Claro. Entonces ellos... Bueno, es entendible también. No, por supuesto. Por eso, de hecho, la idea es también instalar eso, o sea, volver a hablarlo, porque a veces hay discursos que uno puede entender el enojo, pero guarda hasta dónde llegan. Sí, también tenemos que ver que hay otros intereses también que están en juego, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la Argentina hay un grupo monopólico de medios de comunicación, creo que, no sé si me voy a exagerar, pero creo que son más de 600 o algo así en todo el país, ya sea en formato escrito, digital o lo que fuere, y digamos, yo creo que desde esos lugares se hace una campaña permanente en contra de la política. Para mí es así. No solamente de una facción política, yo creo que es en contra del sistema político. Las redes sociales. La verdad, las redes sociales, o sea, de nuestra vida está cruzada por las TICs. Hoy hablamos de las redes. Eso es verdad, pero algunos ejemplos, caso de Insaurralde, tampoco ayudan a que se crea mucho en el pero sistema. Por supuesto, pero ejemplos hay de todo tipo. Ejemplos hay de todo tipo. Yo, por ejemplo, hablando de Milei, en lo personal, digo, en lo personal político, en lo que respecta al partido al que adherí toda mi vida, ¿cómo puede hablar mal, así hablara mal del justicialismo o del radicalismo, si él puede hablar como lo hace gracias a partidos políticos que sostuvieron durante 40 años la democracia? No es casualidad eso, él empezó hace 2 años, pero hace 40 años, o 38, o 36, a veces era complicado salir a hablar. Ya, el 36 no, pero al par de años del comienzo de Alfonsín la cosa todavía estaba muy latente. Claro. Igual la compañera de fórmula de él tiene otra relación con aquella época del proceso que recuerda Estrella. No, es lamentable. Creo que ideológicamente está en otro lugar, está bien. Es lamentable, pero es un El fenómeno... sistema acepta a todos. Lo que sí es un fenómeno de la realidad, y bueno, ¿qué va a hacer? Habrá que ponerle el pecho. Pero además hay yo descuento que el pueblo argentino no se va a suicidar el 22 de octubre, lo descuento. Tengo mucha fe en el candidato de Unión por la Patria, porque además considero que es una persona que ha tenido una trayectoria política en la Argentina, ha sido intendente, bueno, pero sí. Bueno, ella tiene ¿usted qué va a hacer en las elecciones? Claro, ella va a votar a Yo me había dicho que iba a votar en blanco, ahora no voy a ir a votar, pero guarda con el tema del suicidio, porque efectivamente Milei puede ser un suicidio. No son comparables, alternativa. Cacho. No son comparables. No, para mí yo no lo comparo, porque el otro día me dijeron, ¿por qué no voy a votar a Massa? Es que no sé a qué Massa votar. El que fue el de la UCD, que después se hizo peronista, que después creó el Frente Renovador, que después dijo que iba a echar a todos los de la Cámpora y meter preso a la corrupción, y después terminó siendo kirchnerista. Para mí eso también es un suicidio. O sea, usted no se siente motivado para ir a este balotaje porque ninguna de las dos opciones. De ninguna manera, pero cuestiono a ambos por igual. Pero a uno todavía lo que ha dicho no me atrae para nada, pero el otro lo estoy viviendo.
Lo está viviendo la sociedad. Bueno, no lo está ahora viviendo. cierro con esto de Cacho porque es de usted es de Juntos por el Cambio, claramente, radical. pero ni hablemos más de la no hablamos más. No, sí, hablemos. Pero hablemos, por pero ejemplo, digo, de la actitud, sigue existiendo, del radicalismo. futuro. De la actitud del radicalismo, pero, mira... yo a los radicales los veo apoyando a Massa, sinceramente. Bueno, yo no puedo... Yo respeto muchísimo el voto de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que votan. Me cuesta creer que haya radicales que lo voten a Massa. Muchísimo me cuesta creer. Como, por supuesto, también a Milei, por eso le digo que no viera a votar. Pero me cuesta muchísimo porque una de las cosas que a mí me asombra, ella, por supuesto, no tiene por qué coincidir con eso, es que una persona que ha sido tan cambiante, no solo en su idea política, sino tan cambiante en lo que dice y después en lo que hace, bueno, pero ya que me diste pie voy a decir algo. El otro día vi un acto que me hizo enojar mucho. Un acto que hizo Unión por la Patria, donde cantaban que iban a llevar a Massa presidente. Sí, lo organizó Santoro. De la mano de Alfonsín. Sí, radicales con Massa. me di cuenta de algo, me tranquilicé. Alfonsín no puede haber estado en el pensamiento de un acto político de un partido que no era el de él. Entonces pensé que, claro, dicen que van a ir de la mano de Ricardo Alfonsín, que es empleado del gobierno y que ha dicho que lo quiere votar a Massa. Bueno, pero de los dos candidatos, déjeme decirle que Massa ha reivindicado la figura de Alfonsín y Milei ha dicho que es de los peores presidentes que ha habido. Bueno, pero además, yo la verdad que, con todo respeto, considero que Alfonsín era un constructor de consensos, era un dirigente político que si se destacó por algo fue por construir consensos. Y gracias a eso pudo, digamos, llegar al final de su mandato con alguna dificultad, pero si no, era muy difícil la situación económica, sabemos que hubo una hiperinflación, como estamos viviendo en este momento y demás. De manera que yo creo que el peor homenaje que le podemos hacer hoy, en este día que estamos recordando la democracia, es decir que nos vamos a ir a votar. Así que yo espero que Cacho de acá al 22 pueda A mí me sorprendió, recapitular. Porque entiendo su enojo. Sería imposible. Claro. Imposible, ya lo repito, por varias razones. Porque Estrella puede tener toda la razón del mundo. Pero digo, lo está sufriendo la sociedad argentina. Porque yo digo... Cuando Massa asume como superhombre, superministro, dijo un montón de cosas que se dio vuelta la moneda, ¿o no es así? No iba a tener en abril una inflación que podía empezar con el 3 adelante, no iba a terminar, ahora dice que va a terminar como presidente con la inflación cuando no lo pudo hacer como ministro. Por eso tengo mis diferencias, bien, como también las tengo todo con es entendible, son miradas. Obvio, por eso, entonces, esto es la democracia. ¿Qué voy a ir a votar? Claro. A un hombre que no le crea nada. Es una opción válida la suya, porque además está eximido por una cuestión de edad, o sea que si no iría a votar en blanco, supongo. Supuesto. No, pero después que vi lo que dijo Alfonsín, que votar en blanco es malo, digo, no, es lo mismo no ir, en definitiva, podría ser lo mismo no ir. Pero estoy bastante molesto con actitudes de mi partido. Bueno, da para largo, Juntos por el Cambio, si nos ponemos a hablar... No, del radicalismo, de mi partido. Pero es el espacio. Porque lo escuché al presidente. ¿Cómo el presidente de un partido, más allá que sea Massa o sea Milei, de Massa no porque parece que es amigo, pero decir que va a ser imposible para que fulano de tal no sea presidente? ¿Cómo? En democracia el que hace lo posible o imposible para que alguien sea presidente es el pueblo, no son los dirigentes. Sí, yo creo que en definitiva es eso, que define... Cerremos con esto, ¿les parece? Para despedirnos. Sí. Revalidar que el voto es clave a la gente que se queja, al que está enojado, la herramienta sigue siendo el voto en la urna. Esa es la que define, más allá de los discursos, los dirigentes. Es soberano, es soberano. Gracias a los dos por venir. Ha sido muy linda la charla. Un placer tenerlos acá. Gracias, a ustedes dos en representación de toda esa camada. No tanto, no, representamos a pocos, algunos. No, pero los del 83 que trabajaron aquellos años del retorno de la democracia. Sí, tantas caras yo creo que esa fue una de las mejores, desde mi punto de vista, es lo que he escuchado. Legislaturas que he visto, porque había tanto del justicialismo como del radicalismo y del PACH, estaba Di Fiori, eran debates que realmente con de un gran nivel. Gracias nuevamente por haber venido los dos. Muchas gracias.